contexto, ¿no? De narcocriminalidad, de narcotráfico. Nosotros le pusimos narcocriminalidad justamente porque esos crímenes se producen en ese marco, ¿no? Allá por el 2023 empezamos a relevarlo, hicimos como una base teórica para poder ver por qué estos asesinatos de mujeres en este contexto deberían ser considerados femicidios. Y esto tiene que ver con que analizamos el contexto desde un sistema patriarcal en el cual se desarrolla nuestra vida y que ocultar los femicidios en este contexto lo único que hace es ocultar la vulnerabilidad de las mujeres en la cadena del narcotráfico, ¿no? Que está basada en las desigualdades, por supuesto en la pobreza y en el lugar que ocupan las mujeres en esta cadena, que es el lugar más débil, ¿no? Son utilizadas para el narcomenudeo, para la venta, para venganza, como vos bien dijiste también. Entonces es necesario llamarlo femicidios porque es la manera que tenemos de visibilizar estos asesinatos y diferenciarlos de otros que se producen, ¿no? Que tienen que ver con el poder que tienen los varones y la lucha entre ellos, entre las bandas, entre los jefes y demás. Alejandra, buen día, te saludo nuevamente. Respecto a esto, y es muy importante llevar un poco de pedagogía hacia el periodismo para analizar el contexto de qué pasa antes de que todas estas mujeres caigan en estas redes, pero preguntarte, y justamente lo mencionaste, ¿qué particularidades nos puedes decir que tienen estos femicidios? ¿Modus operandi, víctimas, denuncias previas? ¿Cómo nos puedes contar un poco de eso? Bueno, en general las mujeres, las jóvenes, las niñas, sí, en este caso, porque podemos hablar, lamentablemente estamos hablando de niñas, son cooptadas porque justamente están en un contexto de vulnerabilidad, en un contexto de pobreza, en un contexto de donde hay un Estado que no está presente porque, bueno, evidentemente no han indagado de por qué quizás la menor no acudía al colegio o qué era lo que pasaba con las otras chicas, ¿no? También influyen, fíjate vos, hay muchas aristas para analizar, ¿no? Las redes de trata, la prostitución, sí, ¿no? Esta posibilidad falsa de dinero fácil, ¿no? Entonces, hay como un contexto que es particular y además fíjate vos que la crueldad con la cual se desarrollan estos asesinatos también tiene que ver con que el cuerpo de una mujer se transforma como en un campo de batalla, ¿no? Matías hablaba de la venganza y en general es un elemento que está presente en los femicidios. Sí. ¿No? Por donde los mires, ¿no? Diferentes son las razones de esos varones violentos que terminan cometiendo el hecho más cruel contra la vida de una mujer, que es el asesinato, ¿no? Además, Alejandra, permíteme sumar a estos conceptos que decís, que siempre cuando las víctimas son mujeres, en este caso, estas 3 jóvenes y una de ellas menor de edad, 2 jóvenes de 20 y una de 15, intentar o restarle importancia a este femicidio, a este crimen, a este narcocrimen, poniendo en duda la vida de la víctima o cómo llevaba adelante su vida, que si ejercían la prostitución, que si robaron esto, que si se quedaron con esto, como si el foco de atención, siempre como si la culpa es de las víctimas, pero solo si son mujeres. Bueno, en realidad esto se produce, te diría que en casi todos los femicidios. Sí. Lamentablemente, desde la comunicación debemos hacer un mea culpa por nuestra falta de perspectiva de género, de lo primero que hace el periodismo es analizar la vida de las víctimas, ¿no es cierto? Credibilidad, sí. Exactamente. Y en realidad, como si eso justificara lo que les pasó, ¿no? Como una manera de encontrar la causa
por la cual estas chicas fueron asesinadas, poniendo la culpa en ellas, ¿no? Inclusive, fíjate vos que el tratamiento desde la imagen, ¿no? Esas imágenes sexualizadas que se van mostrando, como si eso también justificara lo que les pasó. En realidad, nada justifica lo que les pasó a estas chicas ni a ninguna de las mujeres asesinadas, pero siempre encontramos el pero, ¿no? Pero la mató por celos, pero la encontró con otro, pero las chicas estaban en situación de prostitución, pero las familias no las... En realidad, todas son víctimas, las familias son víctimas, ¿no? Las familias de estas chicas son víctimas. Y en realidad lo único que tenemos que hacer es tomarlas como víctimas y analizar e investigar a quiénes son los culpables de este asesinato. Y en estos casos, Alejandra, y en base a tu experiencia, ¿cómo ves que actúan las fuerzas de seguridad y cómo sentís que debería actuar el Estado? Bueno, el Estado debería estar presente desde el vamos en toda la sociedad. Hoy estamos ante un Estado que se retira, ¿no es cierto?, que no está presente. Estamos hablando de un contexto donde la pobreza cada vez es mayor, donde la falta de trabajo, la falta de acceso, los chicos, algunas de las familias, creo que no sé si era la familia de Lara, que es la menor, contaba que de sus compañeros de colegio la mayoría trabajan. Son muy pocos los que no trabajan, además de ir al colegio, y esto tiene que ver con una situación actual que hace que los niños y niñas, en vez de ir solamente al colegio, tengan que ir a trabajar. Y claramente ahí hay un Estado que no está presente, ¿no?, ayudándolas. Y además, fíjate vos que se han eliminado prácticamente todas las políticas de género que teníamos en este país, y las que han quedado están desfinanciadas. Con lo cual, si en algún momento estas chicas eran víctimas de algún tipo de violencia y querían recurrir a algún organismo estatal para ser ayudadas, no hay dónde. No. En este dato del 10%, ¿hay algún desglose de cuáles son las provincias o las zonas que más afectan estos tipos de casos? Bueno, desde que nosotras empezamos a analizar fue en esa explosión del 2023, no sé si recuerdan, donde Santa Fe, Rosario, fue como un foco, sí, todos los días amanecíamos con un asesinato nuevo, ¿no? Ese fue como el año en que hizo que nosotras tuviéramos que evaluar estos asesinatos como forma de femicidios. Después se mermaron en esa provincia y se fueron como diseminando por otras provincias. A fin de año nosotras entregamos el informe que ya tiene una evaluación más minuciosa, te podría decir, provincia por provincia, con la cantidad de femicidios en cada provincia, con valores relativos que tiene que ver por la cantidad de habitantes y demás. Lamentablemente hoy no tengo esa cifra de en qué provincias. Lo que sí puedo decir es que fíjate vos que cuando se empezó a analizar este crimen y se empezaron a ver estos pequeños nodos de narcotraficantes, empezaron a verse en todos lados, ¿no? En los barrios vulnerables de Capital Federal, después aparecieron por Córdoba, después aparecieron, bueno, por supuesto Rosario, Santa Fe y otras provincias, como que lamentablemente se va esparciendo, con lo cual es importante que lamentablemente a partir de este crimen se tenga que empezar a ver cuál es la situación de la Argentina, cuál es el rol de la Argentina en las redes del narcotráfico. Sin duda. Alejandra, te queremos agradecer por estos minutos, fuiste muy amable y sin duda coincido con vos y creo que también con Ivana, que el análisis y la profundidad que debe darle el Estado a esto todavía es mucho más, ¿no? Estamos enfocados en la búsqueda de Pequeño J, pero como si todo termina hacia ahí, como si arriba de Pequeño J y arriba el que está arriba de él, no habría todavía una cadena de responsabilidades y de gente involucrada en esto mucho mayor. Así que te agradezco por estos minutos, fuiste muy amable con nosotros. No, por supuesto, gracias a ustedes, gracias por tomar esta parte que tiene que ver con el género y el femicidio, porque va a llegar un momento en que
todos vamos a estar buscando al pequeño J y nos vamos a olvidar de estas 3 chiquitas que en realidad tienen que ser como el nudo a partir del cual empecemos a desentrañar toda esta problemática. Así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Alejandra. Saludo enorme. Bueno, ahí estaba Alejandra Benaglia, de la Casa del Encuentro, responsable del observatorio, ¿no? Justamente, charlando con nosotros, Ivana, de esto que se viene hablando mucho, como bien lo decíamos. Ya esto vino complicado, la policía que no quiso tomar la denuncia, investigar sobre la vida personal de las víctimas, algo que pasa siempre, quedarnos únicamente con que en pequeño J se termina esto. Digo, creo que se ha desnudado una matriz delictiva enorme en Argentina, y con este pequeño y grave caso testigo de violencia, donde nos sorprende porque además de las víctimas ser 2 mujeres muy jóvenes, la tercera es menor de edad, digo, la verdad que deja al descubierto una trama delictiva sumamente profunda en Argentina, ¿no? Sí, es sumamente grave que todos los medios de comunicación o gran parte de la gente se enfoque en qué estaban haciendo las chicas, en poner en duda su credibilidad o su rol como víctima, o incluso decirle a la gente decirle a las mujeres cómo tienen que ser las víctimas. Para que realmente seas considerada una víctima, tenés que estar en tu casa, con el botón abrochado hasta arriba, sentada, estudiando. No, que ellas hayan pasado por todo esto no quiere decir que sean menos víctimas. Y además, siempre hay que preguntarnos no qué pasó en el momento que las chicas subieron a la camioneta, qué pasó antes. Una de ellas había dejado la escuela, el abuelo relató que vivían en un contexto de extrema pobreza, donde ni siquiera tenían mesas ni sillas para sentarse, y lo dijimos en el programa de ayer y lo dijimos la semana pasada. Cuando uno vive en un contexto que le faltan privilegios, donde no tiene la conciencia de la moral y de cómo acceder al dinero y ser también